Temas relacionados, ya lo comentábamos desde el área política que tiene que ver mucho con lo que estamos conversando. Aún no hay acuerdo entre la oposición y el oficialismo sobre el mecanismo para elaborar una nueva constitución. Mientras tanto, el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde resolvieron bajarse de estas conversaciones. Vamos a hablar del tema, nos acompaña la diputada justamente Alejandra Sepúlveda. Diputada, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. A ver, ¿por qué decide su conglomerado bajarse de estas negociaciones, al igual que el Partido Comunista, para comenzar esta conversación? Ya, primero, nunca nos subimos. Ya. O sea, porque... ¿Los invitaron, eso sí? No, nosotros nos fuimos invitados a este encuentro. Y... Uno pensaría, me voy a quedar en quizás la cosa más conceptual, pero en los tiempos que corren, más que invitación o no, se están dando las conversaciones desde antes. Sí, mira, nosotros hemos conversado, yo diría, bilateralmente con muchos partidos políticos, organizaciones, etcétera. Y para nosotros era muy importante que estas conversaciones primero se dieran no entre cuatro paredes, sino más bien junto a la ciudadanía, que hay organizaciones, ¿no es cierto?, cuales están liderando muchos procesos. Pero para nosotros lo más importante es el mecanismo, el mecanismo. Más allá de si tú dices, bueno, Asamblea Constituyente o cualquiera otro de los sistemas, es que la ciudadanía efectivamente pueda votar en un plebiscito y que sea un plebiscito, ¿no es cierto?, que sea transparente y que tenga todas las opciones. El denominado plebiscito de entrada. Mira, absolutamente, eso es, Nicolás, es el plebiscito de entrada que para nosotros es vital. Porque tiene que ver con las preguntas si tú quieres o no quieres nueva constitución, pero al mismo tiempo es cuáles son esos mecanismos, ¿no es cierto?, que serían los participativos para que la gente efectivamente dijera lo que piensa en relación a esta nueva constitución. Para nosotros eso es fundamental. El plebiscito de entrada tiene que ser parte del proceso, porque yo creo que la ciudadanía hoy día lo único que quiere es participar, pero además decir lo que piensa y así. Una muestra muy importante son los cabildos que se han realizado a lo largo de todo el país. Ahora, pero cuando uno va al tema de la institucionalidad y una salida institucional, como justamente se ha hablado de esta crisis, claramente una institución relevante acá y va a tener mucho que ver en este proceso, es justamente el Congreso. Y ahí uno se pregunta por qué la Federación, por qué el Partido Comunista, por qué el Frente Amplio también. Ok, no hay invitación, no es que se bajen, no se suban, pero ¿por qué no llegar a la mesa y plantear justamente este parecer de que aquí, si no hay un plebiscito de entrada, no vale la pena hacer esta conversación? Es que nosotros lo dijimos, lo dijimos 24 horas antes que se produciera esta mesa. O cambiar los pareceres también. Mira, lo dijimos, lo dijimos institucionalmente como partidos políticos. Todos, de hecho, desde la DC hasta el Frente Amplio. Lo dijimos así, que para nosotros es fundamental lo que tiene que ver con este plebiscito de entrada, con la participación ciudadana, devolver la democracia, ¿no es cierto?, al pueblo, devolver la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer esta constitución a partir de lo que le ocurre a la ciudadanía, a los chilenos y chilenas. Eso para nosotros es fundamental. Entonces, el decir, hoy día vamos a hacer un acuerdo en donde el plebiscito de entrada no existe, sino más bien cómo nos colocamos de acuerdo en cuáles son los porcentajes, 40% para acá, 60% para allá, y no entender... La cocina, como se llama en el Congreso. Mira, muchos nos criticaron por decir eso, que era la cocina, pero lo que uno siente, lo que uno percibe es que se dan varias características. No están todos sentados a la mesa. Lo segundo es que se produce, ¿no es cierto?, entre cuatro paredes. Y lo tercero, que no se coloca el foco en lo más importante que es la ciudadanía, que es la participación de la gente que lo está pidiendo a gritos, que se quiere nueva constitución, pero además se quiere que eso sea con participación de todos los vecinos. Diputada, en ese sentido, claro, la participación y que finalmente el pueblo, la ciudadanía elija si quiere o no nueva constitución y qué mecanismos, pero igualmente en ese comunicado que usted mencionaba de la oposición en pleno, ustedes ya fijaban un mecanismo, que era la Asamblea Constituyente, entonces uno diría... La oposición está diciendo, la gente decide, pero yo lo estoy llevando a decidir Asamblea Constituyente, lo que ha criticado también el oficialismo. Bueno, por eso que nosotros también demos un paso, esto de ceder, ¿no es cierto? Esto de ceder, nosotros dijimos un paso. Uno piensa que tiene que ser la Asamblea Constituyente, pero la palabra final la tiene la ciudadanía. Y por eso que yo creo que uno tiene que darle todas las alternativas y que la gente elija, y que el pueblo elija qué es lo que quiere. Y nosotros hemos... Bueno, y yo traje un plebiscito, uno de las papeletas de plebiscito, donde aparecen aquí, ¿no es cierto?, las tres alternativas.
Si hay otra alternativa que se quiere construir distinta, como por ejemplo el de los porcentajes, bueno, coloquémoslo aquí, ¿no? Coloquémoslo en el plebiscito, que puede ser este primer plebiscito, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que van a hacer los alcaldes, que deberíamos reforzarlo, porque es una alternativa importante. Yo diría que además está en la comuna y en el territorio donde yo creo que a la gente le interesa participar, que es lo que está ocurriendo hoy día. ¿Cómo considera que esta consulta ciudadana de la Asociación de Municipalidades no tenga el soporte, podríamos decir, del servicio electoral? Dice que es por un tema de ley, la Asociación de Municipalidades consultó a la Contraloría y dice que no es ilegal, pero el servicio electoral dice no es que sea ilegal la consulta, sino que yo estoy impedido legalmente de poder prestar aporte, soporte y también de un padrón actualizado, porque solamente en esta consulta de los municipios podrían votar aquellos que tengan actualmente 20 años. Bueno, por eso que nosotros planteamos que a través del Congreso deberíamos nosotros entregarle un respaldo a lo que está ocurriendo en los municipios. O sea, ellos lo están haciendo dentro de su propia organización, pero dentro de su propia organización están usando principios muy importantes. O sea, la democracia en los chilenos y chilenas y alternativas al interior de esa consulta, que para nosotros es fundamental. O sea, que tú sacas con decir sí o no y con una o dos alternativas. Hay por lo menos tres. Entonces, yo creo que lo que ellos están haciendo nosotros deberíamos reforzarlo, y así es lo que hemos dicho hoy día. ¿Patrocinarlo, digamos? Patrocinarlo, reforzarlo, incorporar recursos, ahora que estamos en la ley de presupuesto. O voy un poquito más allá, muchos dirían unificarlo, porque estamos hablando de hacer un plebiscito de entrada, pero también en una consulta ciudadana que finalmente la papeleta, podríamos decir, va a ser la misma. O sea, mira, yo creo que nosotros, para que la institucionalidad funcione completa, tenemos que hacer efectivamente reformas en la Constitución, y eso hoy día está en el Parlamento. Sí, claro. Y uno de esos es lo que tiene que ver con este plebiscito vinculante. Sin embargo, esta consulta yo la encuentro como primera parte, como primera medida, primero, de alguna manera hace partícipe a la ciudadanía de algo que nos está gritando en las calles, por ejemplo, hoy día que me tocó pasar por Plaza Italia. Que sería bien relevante también, perdón, diputada, considerando las primeras críticas desde el gobierno, que se abre finalmente a la nueva Constitución, pero la primera mirada fue, aquí los partidos de oposición están aduciéndose de alguna manera lo que quiere la gente, cuando en realidad es lo que quieren los partidos políticos: nueva Constitución, Asamblea Constituyente. Porque finalmente falta justamente este tipo de instancias ciudadanas donde quede claro qué se quiere y qué no. Bueno, y por eso yo encuentro este plebiscito muy válido. Y tiene que ver además desde la comuna, que es el territorio, ¿no es cierto?, más básico de la ciudadanía. Y además porque, vuelvo a insistir, incluye alternativas. Si el gobierno dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero incorporar otra. Una de las alternativas, 40%... 40-40-20. 40-40-20, 60-40. Bueno, esas alternativas también pueden ir acá. ¿Cómo ve esas alternativas que se han estado barajando en las conversaciones de oposición, digamos más bien exconcertación, para poner un nombre, y Chile Vamos, donde se abre la posibilidad de que sea más bien la fórmula mixta, una convención constituyente? Al día de ayer se veía de alguna manera una mirada bastante de acuerdo. El día de hoy cambia radicalmente cuando esta contrapropuesta de Chile Vamos habla de 40-40-20. 40 parlamentarios, sí. 40 ciudadanos, sí. Y 20 que elige. Y 20 son técnicos. Y 20 técnicos. Y de hecho había una declaración bien decidora. El presidente del Partido Socialista, el diputado Álvaro Elizalde, hablaba del regreso de los senadores designados. Sí, sí. Mira, yo creo que si hay un conglomerado político que cree que esa puede ser una alternativa, bueno, pero coloquémosla en la elección que pueda tener la ciudadanía. Y porque no la descarta usted, digamos. O sea, yo no la descarto, fíjate, no la descarto, pero sí me preocupa que esto sea la única alternativa, y que no haya una mirada desde la ciudadanía, que no esté en la papeleta, que no esté en la discusión, y que no esté dentro, ¿no es cierto?, de una de las alternativas. Por eso que uno dice, mira, nosotros creemos en la Asamblea Constituyente, pero si ganara otra alternativa, nosotros estamos absolutamente contestes que eso es lo que quiere la ciudadanía. La quiero llevar al caso hipotético. Si finalmente se concreta un plebiscito o la consulta. Sí o no Constitución, bastante claro. Sí. Mecanismos, convención, Congreso, Asamblea Constituyente. Uno diría, aquí se va a tener que informar, sí, entregar educación cívica, que hemos estado muy faltos durante muchos años, porque finalmente tiene que hacer unas lecciones más importantes para aquí a los próximos 30 y más años. Sí. Y aquí obviamente uno pensaría que si finalmente nos ponemos de acuerdo a nivel institucional,
el gobierno va a ser el que va a tener que hacer difusión, información, y con toda la pelea que se ha generado con los intereses de un sector u otro por uno u otro mecanismo, ¿cómo logramos de alguna manera entregar esa información para que un plebiscito, una consulta, finalmente refleje una decisión informada y la mejor decisión que quiera cada chileno y chilena? Mira, yo me lo he imaginado absolutamente lo que va a ocurrir. Yo creo que va a ser riquísimo para el país. Yo me imagino a Televisión Nacional, por ejemplo, haciendo debate con técnicos, con abogados especialistas en cada una de estas materias, explicando las diferencias entre uno y otro. Me he imaginado, por ejemplo, en estas organizaciones que se han dado absolutamente autoconvocantes. El punto es que estamos en eso. Bueno, el problema va a ser, no digo problema, digo la situación cuando tengamos que hacer debates con los partidos políticos que ya tienen claramente su mecanismo, va a ser más bien un debate casi de elecciones. Yo creo que es una maravillosa oportunidad de educación cívica y una maravillosa oportunidad de saber qué opina cada uno de esos conglomerados políticos, pero además va a ser importante, por ejemplo, los académicos que estén aquí, las universidades que estén acá, el que podamos hacer grandes asambleas en distintas comunidades, en sectores rurales, en las comunas. Yo creo que esto puede ser una maravilla para el país, entendiendo lo que ya estamos sufriendo, las complicaciones que tenemos, pero esta es una salida democrática. Y esto es más democracia. No las cuatro paredes, como dices. No, esto es más democracia y esto es lo necesario. Y eso es lo que nos está demandando Chile hoy día. En ese punto, diputada, ¿cómo ha visto usted el trabajo en el Congreso? Más allá de esta discusión constitucional, que es clave, que es súper relevante, pero también lo que ha sido el acuerdo en reforma tributaria. El día de hoy hubo también un acuerdo, por ejemplo, en el proyecto de presupuestos. Sin embargo, desde la oposición, por falta de quórum en los votos, se evitó, no quiero decir se evitó, pero se negó de alguna manera que el gobierno pueda endeudarse, considerando que nueva constitución, medidas sociales, la situación económica que está súper complicada, apoyo a las pymes, se va a necesitar más plata y esa plata tiene que salir de algún lado. ¿Por qué desde la oposición se cierra la posibilidad a que el gobierno se endeude en los próximos meses para justamente poder solucionar el problema social, la situación de inequidad e igualdad y por sobre todo la situación económica? Primero, vuelvo a lo mismo. Aquí sí que hubo una cocina. A ver. Esta sí que fue cocina. Porque aquí fueron entre senadores y diputados, más bien de la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda. Y en donde se llegan a acuerdos, ¿no es cierto?, que son relativamente un poco mejor, que van corriendo el cerco, pero no dan, Nicolás, no dan el ancho, lo que se hizo y el presupuesto, lo que efectivamente se necesita hoy día en minutos de crisis. Considerando que que la situación cambió en 28 días lo que era el presupuesto presentado. Bueno, y porque tuvimos un ministro de Hacienda que se supone que está ahí para mirar de otra manera el presupuesto de la nación y para mirar de otra manera el ministerio y todos los ministerios sectoriales. Muchos dicen que el proyecto de presupuesto presentado por este gobierno, por el anterior y los otros, finalmente ninguno pudo tener esa visión. Era muy difícil también considerar lo que fue el estallido social, pero una situación que estaba ahí, bien pendiente. Claro, pero cuando tú dices, mira, tenemos complicaciones, vamos a tener complicaciones en el desempleo, tenemos complicaciones, ¿no es cierto?, hoy día fundamentalmente en las pymes. Uno no puede entender, por ejemplo, que lo que tiene que ver con el ingreso garantizado, el ingreso mínimo garantizado. Hoy día el gobierno no se allanara en incorporar los recursos, ¿no es cierto?, esos 50.000, en realidad son 49.000 y va bajando, que se allanara a que solo se colocaran en las pymes. Y hoy día esos recursos pueden ir también a los trabajadores de las grandes empresas, cuando los empresarios más grandes podrían perfectamente hacer un esfuerzo con el aumento del salario mínimo. Entonces uno dice, se está administrando este presupuesto con una mirada de hace 2 meses o 3 meses atrás. Entonces mi preocupación es que lamentablemente el ministro de Hacienda todavía no aquilata, o el gobierno todavía no aquilata las grandes complicaciones que vamos a tener. Diputada Alejandra Sepúlveda, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Esté muy bien, hasta luego. Gracias.